Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Estamos muy familiarizados con algo que se utiliza con mucha frecuencia, y es cuando se habla de un antes y un después. Y se utiliza mucho como cuando esas personas que quieren de pronto perder algunos kilos, entonces se toman una foto en el antes y se toman una foto con el después. Ahora, la idea es que con la foto del después, entonces se puedan apreciar muchas diferencias, ¿cierto? Se puedan apreciar muchos cambios, esa es la idea, porque ¿para qué una foto con el antes y una foto con el después y que queden muy parecidas? No tiene sentido. Entonces, en nuestra vida cristiana, podríamos tener una foto del antes de empezar a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Podríamos tener una foto de ese antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y tener otra foto con ese después de empezar a caminar con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿se notarán las diferencias? Si tú tuvieras una foto de esa vida tuya anterior o antes de conocer de Cristo y otra foto hoy que conoces de Cristo, ¿se notarían las diferencias? La respuesta es un claro por allá, lo escuché, pero es aplicable, se aplica para cada uno de nosotros, se aplica para ti, es el gran interrogante. ¿De verdad que se habrán dado cambios notorios en la vida de cada uno de nosotros? A veces nos resistimos a los cambios, y a veces nuestra vida cristiana, muchas veces, e incluso terceras personas, nos enrostran y nos hacen ver, bueno, y eso pues que es cristiano, ¿correcto? Entonces, el gran interrogante hoy para el mensaje de hoy es, bueno, ¿qué ha pasado con nuestra vida cristiana? ¿Qué ha pasado con ese antes y qué ha pasado con ese después? Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a los Efesios y nos ubicamos en el capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, versículos 17 en adelante. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias, oh Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por este nuevo día, gracias por la bendición, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Lo tomamos como una bendición y un privilegio, Señor.
y nos das la oportunidad, oh Padre Celestial, de entonarte cánticos de adoración y de alabanza y recibir, Señor, este regalo maravilloso, este refrigerio de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a profundizar, Señor, en esta enseñanza. Permítenos que toda nuestra atención esté puesta en lo que tienes que enseñarnos, en lo que tienes para entregarnos en esta linda mañana. Y te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, ministrando en cada uno de mis hermanos, tomando mentes, corazones, que podamos recibir, Señor, de todo corazón tu enseñanza, que podamos reflexionar, Señor, recapacitar en ella, pero que al mismo tiempo podamos tomar decisiones, Señor. Alabamos tu nombre, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, podemos llamar entonces esta porción de la palabra mi nueva vida como creyente. Es la reflexión entonces a la que nos invita el Señor a través de esta porción de la palabra. Mi nueva vida como creyente. Tenemos un concepto en este pasaje bíblico, en esta porción de hoy, que habla del viejo hombre. Ojo, entendamos esto, que no estamos hablando solamente de hombre. Ese viejo hombre es hombre y mujer, o de ese viejo ser humano, pues para que de pronto no nos vamos, pero cuando hablemos aquí de viejo hombre, estamos recogiendo entonces tanto al hombre como a la mujer. Y ese viejo hombre es el conjunto de actitudes, es el conjunto de pensamientos, es el conjunto de conducta que caracterizan al creyente o que caracterizaban al creyente antes de conocer de Cristo. Ese es el viejo hombre. Y el cristiano, dice la palabra, que es una nueva criatura, ¿cierto? Eso lo manifestamos abiertamente en cánticos y en expresiones, y la encontramos incluso en la segunda carta de Corintios, ahí en el capítulo 5, versículo 17, donde dice ahí la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, todos nosotros como cristianos y como creyentes somos nuevas criaturas. Muy bien. Sin embargo, somos nuevas criaturas, pero Satanás, pero el mundo que nos rodea, ese mundo que rodea a cada uno de nosotros, y la propia naturaleza pecaminosa, intentan influir entonces en el creyente para que siga comportándose como antes. Ese es el obstáculo que tenemos todos y cada uno de nosotros, que decidimos caminar con el Señor, pero entonces está Satanás, está el mundo que nos rodea y la misma naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces eso como que no nos permite fácilmente entonces cambiar esas costumbres de antes. Este párrafo, esta porción de la palabra, deja muy en claro que el individuo tiene que hacer cambios en su vida. Una cosa es lo de antes y una cosa es la nueva vida en Cristo. Hay que hacer cambios necesariamente. El creyente, entonces, todos nosotros debemos tomar decisiones para despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que tomar decisiones, y muchas decisiones en muchos de los casos. Pero veamos cómo se desarrolla la porción de la palabra de hoy. Lo primero que encontramos es una pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir, y lo encontramos ahí en los versículos 17 al 19. En estos versículos, el apóstol señala entonces varias características de ese caminar viejo, de ese comportamiento viejo de cada uno de nosotros, o de los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces nos damos cuenta del peligro que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Pero cuando inicia Pablo en ese versículo 17 y en esa expresión, esto pues digo
y requiero en el Señor. Uno ve ahí como la insistencia de Pablo, como que Pablo está siendo insistente ahí, como quien dice, vea, tengan en cuenta, ojo pues, se lo estoy diciendo, se lo estoy aclarando. Miren que esto pues digo y requiero en el Señor. Uno ve a Pablo insistiendo ahí. El creyente entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender que es una vida de cambio, y el ser transformado entonces, el ser transformado no es una opción para el cristiano. El ser, que tú tengas una transformación no es una opción tuya, si verdaderamente caminas con el Señor. Si realmente caminas con el Señor, no es una opción que tú seas transformada. Es totalmente, se debe dar una transformación. Y es lo que el Señor a través de Pablo en esta carta nos quiere transmitir. Y el apóstol Pablo empieza a narrar una serie de características del andar del viejo hombre, es decir, de la manera pasada de vivir. Empieza a resaltar algunas características de ese hombre viejo. Y empieza a resaltar la vanidad, ahí en el versículo 17. Describe entonces, al hablar de vanidad, está describiendo una vida sin propósito, está describiendo una vida sin esperanza, una vida sin fundamento, está describiendo una vida trivial, que es lo que se da cuando hay vanidad en nosotros. Buscar, porque cuando hay vanidad, ¿en dónde se busca la felicidad? Se busca en las riquezas, se busca en el poder, se busca en la fama, se busca en el placer. Entonces se da una vida sin sentido, una vida sin frutos. Pero también describe Pablo entonces en esa vieja manera de vivir que la mente está entenebrecida. Y se niegan a escuchar y no entienden, porque la mente está cerrada. Así éramos antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, se caracteriza por el desconocimiento de Dios, por la ignorancia de Dios y por tener una vida carente de propósito. Describe también Pablo entonces, dando las características de esa manera vieja de vivir, la dureza de corazón. Describe un corazón entonces que no conoce a Cristo, como si se tuviese un corazón petrificado, porque se resiste al conocimiento de Dios y se vuelve entonces insensible con un corazón vacío, un corazón de piedra. Entonces la vanidad, la oscuridad y la dureza lo llevan entonces en esa vieja manera de vivir a perder entonces toda sensibilidad, como lo describe Pablo ahí en esa porción. Y cuando Pablo habla de lascivia, en esa vieja manera de vivir, se refiere a una conducta escandalosa y a una conducta desenfrenada que no se preocupa por ninguna norma, no se preocupa por las normas personales ni por las normas sociales. Así se comportaba entonces, o nos hemos comportado, o nos comportábamos más bien antes de conocer de Cristo. Pero observemos, hermanos, lo significativo del uso de algunas palabras que utiliza Pablo aquí en esta porción. Y utiliza la palabra mente, utiliza la palabra entendimiento, utiliza la palabra ignorancia, utiliza la palabra corazón, utiliza la palabra sensibilidad. Entonces Pablo aclara aquí que el pecado, ¿dónde inicia? ¿Dónde comienza el pecado según la descripción de Pablo? Con la descripción de mente, entendimiento, pensamientos. Adentro, muy bien, adentro, que el pecado empieza adentro, en la mente, en los pensamientos y en las actitudes. Primero entonces, la resistencia a Dios, el egocentrismo y la corrupción están adentro del ser humano, adentro de cada uno de nosotros. Después salta al exterior entonces con lo que se expresa, salta con las palabras y salta con las conductas de las personas, con la conducta. Pablo resume aquí entonces la descripción de la humanidad que desarrollan en Romanos en el capítulo 1. Miren la relación de la descripción que hace Pablo aquí con la que hace en Romanos en el capítulo 1 a partir del versículo 21.
Ahí en Romanos habla Pablo de la degeneración, que cuando comenzó la degeneración porque no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Su razón y corazón fueron entenebrecidos, rechazaron a Dios y se volvieron idólatras, dice ahí Pablo en Romanos. Y como consecuencia se entregaron a pasiones vergonzosas. ¿Qué tal esta vida anterior, entonces esa vida antes de conocer del Señor? Por lo anterior, hermanos, Pablo dice que el cristiano también está en peligro de manifestar tal degeneración. Pero Pablo entonces, después de hablar de esa vieja manera de vivir, ahora habla de la nueva manera de vivir a partir de los versículos 20 y 24. Y noten ustedes cómo inicia ahí en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Ustedes, hermanitos, no han aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, cuando uno habla aquí que no habéis aprendido así de Cristo, ¿qué se les viene a la mente? Como cuando uno estaba ¿dónde? Cuando estaba aprendiendo, ¿dónde estaba? En la escuela, en el colegio, en la universidad, en la nocturna, yo no sé. Se viene a la figura de esa, de la academia. Entonces, realmente, ¿de quién es que aprendemos? ¿De quién, según esta descripción? De Cristo. Cristo es la lección. Aprendemos es de Cristo. Entonces aprendemos de la mente de Cristo, de las cualidades de Cristo, de la conducta de Cristo. Todo lo que hay en Cristo es la norma para todos nosotros. La conducta de Cristo, el pensamiento es la norma para todos nosotros como creyentes. ¿Alguien dice amén? Cristo es la lección. Cristo es donde debemos apuntar. Cristo es lo que debemos imitar. Y la actitud, como dice Pablo también en Filipenses, por el capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Alguien de aquí tiene la actitud de Cristo? ¿Alguien tiene la actitud de Cristo? ¿Sí saben lo que comprende tener la actitud de Cristo? Pensamiento, mente, comportamiento. Pero esa es la meta. Esa es la meta. De pronto, no sé y me perdonan, de pronto es un poquitico atrevido decir, sí, pero la meta es esa. Que lleguemos a pensar como Cristo, a comportarnos como Cristo. La lección. Y cada día dar un pasito más a ese acercamiento de Cristo. Porque Pablo lo dice ahí clarito en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora el tema es cómo es la actitud de Cristo. ¿Cómo es? ¿Somos sensibles, hermanitos, a esta enseñanza? Porque miren que rápidamente contestamos, sí, yo tengo la actitud de Cristo, pero ¿realmente somos sensibles a esa enseñanza? ¿Somos sensibles a la enseñanza de Cristo, a las lecciones de Jesús, a tener la misma actitud de Cristo? ¿Qué tan sensible estamos para llegar a tener la mente de Cristo, el comportamiento de Cristo? Lo que queda claro aquí es que Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es el que nos enseña, Jesucristo es el que nos da la lección. Es lo que queda completamente claro. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó la conducta, enseñó cómo debería ser el comportamiento del pueblo del Señor. Y entonces ahora
la primera pregunta dice, bueno, sí, eso fue cuando vino, pero ¿y ahora qué nos queda a nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. Pero no solamente en la palabra y acompañamiento del Espíritu Santo. Es por la palabra y el Espíritu Santo, entonces nosotros como creyentes o cada creyente, entonces se educa, o Jesús más bien educa al pueblo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahí en el versículo 17 hay un mandato. Y ese mandato es, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el mandato que nos da en el versículo 17? ¿Qué nos manda ahí el Señor a través de Pablo? ¿Que no andéis qué? ¿Qué quiere decir que no andéis? ¿Que no esté cojeando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no qué? Dígalo duro. Que no nos comportemos. Que no nos comportemos como ¿quién? Como los no creyentes, para que quede claro, esos son los gentiles, ¿cierto? Ahí dice clarito, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, ya explicamos, vanidad, entendimiento entenebrecido y todas estas cosas, y la falta de sensibilidad. Pero en el versículo, de los versículos 22 al 24, encontramos entonces otros 3 mandatos. Vamos a ver, que yo creo en conjunto los desciframos. Hay 3 mandatos más, versículos 20 al 24. A ver, ayúdenme. Del 22 al 24. Primero, ¿cuál? ¿Despojados de qué? Despojados del viejo hombre. No dejemos el mandato ahí cortico. Despojados del viejo hombre. ¿Qué más? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? O sea, renovados la mente. ¿Y qué otro? Y vestidos del nuevo hombre. Ahí tenemos los 3. Miren qué fácil lo encontramos. Entonces, primero, despojados del viejo hombre, renovación de la mente y vestidos del nuevo hombre. Miren qué bonito. Entonces, cuando uno ya analiza esa vieja manera de vivir, la vieja manera de vivir se caracterizó por estar en esclavitud, por tener una vida viciada, y se caracterizó por unos deseos engañosos, anhelos de pronto que prometían felicidad, pero que en realidad producían tristeza y desengaño. Esa era la vieja manera de vivir. Pero entonces hoy nos llevamos una claridad, y es que el Espíritu y la palabra de Dios nos reprenden, que el Espíritu y la palabra de Dios nos enseñan, y el creyente que desea madurar en su fe tendrá que actuar con decisión. ¿Qué decides tú, hermano o hermana? Debemos actuar con decisión. ¿Qué decides? ¿Quieres seguir siendo la persona que eras antes, o quieres realmente ser transformado por la palabra y el Espíritu Santo? ¿Qué decides? Y esta es una porción de la palabra que nos lleva a reflexionar si realmente hemos tenido cambios. Ojalá te tomaras una foto. Ahora, esta foto tiene que ser con inteligencia artificial. Una foto de cómo eras antes de conocer de Cristo y cómo eres hoy. ¿Realmente tienes cambios? ¿Tienes transformaciones? Y si llegas a la conclusión que sigues siendo la misma persona, o incluso que no quieres cambiar, entonces preocúpate. Porque es que la palabra es clara, que es una vida nueva, una vida transformada, una vida renovada. Pero ¿saben algo, hermanitos? Hay algo de una permanente preocupación, o de un permanente motivo de preocupación en la iglesia, y en especial
en este entorno latino que somos tan deportivos, hay una gran preocupación y me refiero a la falta de evidencia de una conversión, pero real, de una conversión moral en los que nos decimos ser del pueblo de Dios, en los que nos decimos ser convertidos y que caminamos con nuestro Señor Jesucristo. A pesar que uno encuentra en las iglesias cristianas personas que tienen muchos años en este caminar cristiano, y uno nota que siguen con los mismos comportamientos cuestionables que tenían cuando estaban en el mundo, que tenían antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo, cuando no habían tomado la decisión entonces de seguir a Cristo. Entonces uno nota y uno es testigo de que siguen con la mentira, siguen con la falsedad, siguen con la deshonestidad y la falta de transparencia. Y todo eso siguen instalados en la vida de estos hermanos, de estos creyentes en las diferentes congregaciones. Y sí, a veces nos disculpamos que es que estamos en una cultura chabacana, pero creo que con el Señor tiene que haber cambios. Con el Señor tiene que haber cambios. Y es triste que entre los hijos de Dios estas conductas sigan practicándose en forma natural, porque a veces lo hacemos y nos comportamos en forma natural, de cómo éramos antes y después de recibir al Señor, y seguimos practicando las mismas equivocaciones, los mismos errores, la misma vida una vida que no le agrada, que no le gusta al Señor. Y Pablo aquí en este pasaje de Efesios se dedica a este tema y exhorta claramente a los cristianos y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Es directo. Y entonces cuando uno se adentra un poco a esa palabra despojaos, no indica que la anterior manera de vivir debe ser indica más bien que esa vieja manera de vivir tiene que ser descartada, tiene que ser enterrada, tiene que ser repudiada, es decir, no hay esperanza para ella, para la vieja manera de vivir. Es lo que realmente nos dice el Señor ahí a través de Pablo. Entonces queda completamente claro que la vieja naturaleza debe ser exterminada, debe ser acabada. Ahora hay algo bien importante, aquí no se trata de mejorar un poco, ojo con eso, y ahí es donde nos equivocamos. No, es que yo voy a tratar de mejorar en las mentiras. ¿Creen ustedes que es eso, lo que dice ahí el texto? ¿Ah? Es un cambio total. Aquí no se trata de mejorar, aquí se trata de transformación, de cambio total, de una nueva vida. El que anda con Cristo, el que anda en Cristo debe andar en una nueva vida, en una novedad de vida, en un comportamiento enteramente nuevo. De eso se trata. Ahora podríamos pensar que la interpretación que se le pueda dar a una exhortación como la de hoy, digamos que sea al criterio de cada creyente. Uno podría decir, no, yo lo interpreto así, el otro yo lo interpreto así. Pero para evitar tales conclusiones, mis hermanos, el apóstol provee claros ejemplos de lo que significa andar en nueva vida. Y gracias al Señor que nos aclaró eso, porque si no, entonces cada uno de nosotros diría, no, yo lo interpreto así, yo lo interpreto así. Y Pablo da unos claros ejemplos. Y cuando uno va más adelante, entonces Pablo sigue aclarando en el versículo 26, en el versículo 25, en el 26, en el 28, en el 29, en el 31. Miren, escojámoslos. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿hay que desechar qué?
la mentira, mira, ahí lo aclara, o sea que no es interpretación de cada uno, no es interpretación individual, es claro, hay que desechar la mentira, versículo 25, versículo 26, airaos pero no pequéis, hay que desechar la ira. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Tremendo, es que es directo. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, 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 los mal hablados. ¿Es opción? ¿Es directo? O sea que esto no es de interpretación particular. Es directo, por eso da los ejemplos. Y en el versículo 31, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es directo, ahí no da lugar. Entonces, y en su lugar entonces el discípulo, el que anda con Cristo, el que ha recibido a Cristo, debe andar en la verdad, en la ternura, en la generosidad y en las palabras de edificación y de cariño. Miren qué diferencia, completamente una nueva vida. Y en el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo 5 aquí de Efesios, Pablo exhorta también a que dejemos de lado las inmundicias y las palabras deshonestas y de engaño. Fíjense ustedes en el versículo 4 del capítulo 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren cómo continúa Pablo ahí hablando. Entonces la alternativa para los que caminamos con Cristo, para los que pertenecemos al reino, es la de vestirnos de un nuevo hombre, de un cambio total, como un programa por ahí que escuchamos en la televisión alguna vez. Cambio total, de vestirnos del nuevo hombre. Notamos una vez más que no se trata entonces de una reforma, no se trata de mejorar, sino de vestirse totalmente de ropa nueva, un cambio total. La clave para esto entonces es el proceso de transformación, como les decía antes, de transformación de nuestra mente, producida entonces por la palabra y por ¿quién más? Y por el Espíritu Santo. Hermanitos, esta invitación del Señor a analizar con profundidad mi nueva vida como creyente y de dar esa mirada a la vieja manera de vivir, comparándola con la nueva manera de vivir. Yo quiero que cierre los ojos y que empecemos a hacer una corta reflexión aquí para que usted, hermanito o hermanita, continúe en su casa reflexionando sobre este tema. Y es para que piense inicialmente qué pensamientos y qué actitudes de su vida anterior todavía influyen en su vida cristiana. ¿Qué comportamientos de antes siguen siendo los de hoy que camina con el Señor? Y que no ha podido o que no ha querido dejar, que no ha querido cambiar o que no ha podido cambiar. ¿Qué pensamientos, qué actitudes, qué comportamientos? Y entrégaselos al Señor, hermanito o hermanita. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Y ahí en tu mente dibuja esa foto de antes con pensamientos y actitudes y esa foto de hoy. Mira cuáles pensamientos y comportamientos siguen siendo iguales, pero que el Señor te dice hoy a través de la palabra que tienes que exterminarlos, acabarlos, borrarlos. Y ni siquiera mejorarlos, es acabarlos. Piensa, por ejemplo, qué comportamiento o qué conducta no le agrada al soberano creador. Qué comportamiento tuyo, qué conducta tuya
le puede causar tristeza a nuestro único y soberano Creador. E incluso piensa qué cosas, qué conductas y pensamientos incluso te pueden alejar de Dios mismo. Recuerda que el gran reto es aprender a ser como Cristo. El gran reto es recibir la lección de Cristo, su pensamiento, su conducta, su manera de actuar, su manera de proceder. Ese es el gran reto para todos y cada uno de nosotros, aplicar sus enseñanzas. ¿Cómo lograrlo entonces? Es el gran reto. Y reflexiona un poco sobre cómo deben ser o cuáles serían tus características en esta nueva vida, en esta nueva manera de vivir. ¿Cómo crees tú que el Señor se sentiría totalmente agradado de verte actuando de esa manera? ¿Cómo crees tú que eso sea un reto para que tú lo alcances? Recuerda que el Señor ya nos pide que en esta nueva vida debemos andar en amor, en ternura, en generosidad, en palabras de edificación, en palabras de cariño, en perdón, en reconciliación. Y que lo que nos pide el Señor es una vida totalmente transformada, una vida nueva, un nuevo vida, una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y descarta mejoras, descarta pequeños cambios. Son cambios totales. Honestidad, sencillez, verdad, transparencia, integridad. Dejen ser cualidades totalmente visibles en ti como cristiano, como creyente. Y si Cristo es nuestro Maestro, y si Cristo es nuestra lección, y si debemos aprender de Cristo, y si debemos ser enseñados por Cristo, ¿cómo aprender de Él sin oírlo? ¿Cómo aprender de Él sin escucharlo? ¿Cómo aprender de Él sin atender sus enseñanzas? De ahí la importancia, hermanito y hermanita, la importancia y la necesidad de escuchar entonces a Cristo a través de su bendita y maravillosa palabra. ¿Cómo aprender de Cristo sin escucharlo a través de la palabra? ¿Cómo? Es imposible. Es la única manera de tener la nueva vida en Cristo Jesús, escuchándolo a través de su palabra y con el poder del Espíritu Santo. Es la única manera de tener la nueva vida
como creyente. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy, por llevarnos de aquella vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir como creyentes, Señor. Te pedimos perdón porque a veces hemos considerado tener ciertas mejoras, Señor. Algunos cambios en nuestra vida, Señor, y tú no lo contemplas así, Señor. Tú hablas de una nueva vida. Hoy nos queda completamente claro, Señor, y nos entregas un reto a cada uno de nosotros, un reto para tomar decisiones y aplicarlas en nuestra nueva vida, Señor. Que podamos despojarnos de todo aquello, que hacía parte de la vieja manera de vivir. Permítenos exterminar con todo eso, borrar, dejar, echar a un lado. Y que podamos vestirnos del nuevo hombre, Señor, con todas las características: sencillez, amor, integridad, bondad, cariño, reconciliación. Cuántas cosas, Señor, y de manera directa nos la entregas a través de tu palabra, Señor. Y que en esta porción y la continuación en el capítulo siguiente, Señor, nos aclaras también que aquí no da lugar a interpretaciones personales, Señor. Eres directo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Muchas cosas necesitamos dejar, muchas cosas necesitamos despojarnos de ellas, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a vestirnos del nuevo hombre, un hombre que te agrade, Señor, que te saque sonrisas. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de una manera total de esa manera vieja de vivir y a empezar un nuevo caminar, una novedad de vida, a vivir como tú quieres que vivamos, a vivir como te agrada a ti, Señor, como debemos comportarnos en pensamientos, en conducta. Y que esta nueva manera de vivir, Señor, sea evidente, sea clara, no solamente para las personas alrededor, sino para nosotros mismos, Señor, que podamos detectar, que podamos visualizar de una manera clara los cambios y que estos sean totalmente evidentes, Señor, para que podamos hablar entonces de una total transformación de nuestras vidas. Transformación entonces a través de Cristo, porque Cristo es el Maestro, Cristo es la lección con el poder del Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.